Well, I had a really good friend in when I was in college who was a gifted painter. A gifted painter. Yeah, yeah. Ok, dice Jeff que él tenía en la escuela un amigo que que era muy, muy buen pintor. And he had come from a difficult background and a lot of pain, and you could see that in the type of paintings that he would paint. Y bueno, él venía de un trasfondo muy difícil, muy complicado, doloroso, y eso lo podías observar a través de las pinturas que él hacía. And the things that he would paint, there'd be a painting there about a subject, but bigger than that, it would tell us things about him because he was the one who painted it. Y bueno, lejos de querer pintar acerca de cierto tema, lo que él hacía realmente era proyectar lo que pasaba dentro de él, el dolor, la angustia que él tenía. And it was really cool to watch as he began to know the Lord, and he got involved with a great woman, and life began to change. His paintings got more colorful, more sweet, more positive. Y conforme él fue creciendo en conocer al Señor, nacer de nuevo, conoció también una mujer y su vida estaba siendo transformada por la palabra. También sus pinturas comenzaron a tener más luz, fueron más agradables, se veían mucho mejor. A painter can't help but put himself in what he creates. Uno proyecta en sus pinturas lo que está pasando dentro de nosotros. And scripture says that when we look around us at the world God created, it's constantly telling us of who he is. Y la escritura nos dice que lo que nosotros vemos alrededor constantemente nos está hablando de quién es quien lo creó. We're going to take a 1 week break from Ephesians this morning, and we'll pick back up in Ephesians chapter 4 next session, next week. Esta semana vamos a hacer una pausa en la enseñanza de la carta a los Efesios y vamos a continuar en la próxima vez que nos veamos por acá. But I've been studying a passage out of the book of Genesis lately, and I've had it on my mind, and today is a great opportunity to share some things with you from that. Y bueno, en las últimas semanas he estado estudiando esta parte de Génesis y es algo que quiero compartirles en esta mañana para las meditaciones y lo que he estado considerando en este pasaje. Because the scripture says you can know about God from what he created to put Adam and Eve in, from what he supplied for them. Y podemos conocer a través de las escrituras a Dios y lo que Él hizo al crear a Adán y a la mujer y ponerlos en el huerto del Edén. So let's look into Genesis chapter 2. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 2. And let's read some verses in there. Verses 8 to 15 will be our whole passage. So we'll read the whole thing. Y vamos a leer todo el pasaje de Génesis capítulo 2, versículos 8 al 15, y es lo que vamos a estar considerando esta mañana. Dice, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón.
Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Great. So verse 8 tells us that God planted a garden and placed Adam inside the garden. Entonces en el versículo 8 nos dice que Dios plantó un huerto y puso ahí al hombre. And it was in a place called Eden. Y este lugar se llamaba Edén. And first question we have to ask is, was there actually a historical, literal Garden of Eden? Y la primera pregunta que se nos viene a la mente ¿es literal este lugar en el tiempo, en el espacio que existió? The great majority of people would say, no, that's just, that's mythological. There wasn't a real literal garden. Y muchas personas dicen, bueno, eso es una metáfora, pero realmente nunca existió ese lugar como tal. And they would say, well, it doesn't really matter if it actually happened. There's a meaning in the story, and so we can draw the allegory out of the story. Y hay quienes dicen, bueno, pues no importa si existió o no, lo importante es que, bueno, pues hay una historia y hay un significado y lo podemos tomar como una alegoría. That was what I was always taught in school, although I didn't believe it because I'd been taught by my Christian parents. Y bueno, desde que era yo muy pequeño, es lo que me enseñaron en la escuela y mis papás, que bueno, pues sí, el jardín del Edén, pero nunca con esa seriedad. So many people think there was never a literal garden, they think it was mythological. Y bueno, hay otros que piensan que de verdad nunca existió y que nada más era como una mitología. I think of the comment of the English scholar C.S. Lewis. Y bueno, el comentarista inglés C.S. Lewis, He was the professor of medieval literature at Oxford University. él era profesor de literatura medieval en la Universidad de Oxford. This guy's whole life was studying mythology. Y él todo el tiempo estuvo estudiando acerca de la literatura. And he had a great statement about this. He said, when someone says the Bible is mythology, Y él tiene una frase que dice, cuando alguien apunta que la Biblia es mitología, I don't care how well he knows the scripture. no me importa qué tan bien conoce las escrituras, I want to know how much mythology he's read. sino cuánta mitología ha leído. Because there is nothing mythological about the language of this passage. Porque no hay nada de mitológico en el lenguaje en este pasaje. Mythology is very different in nature. It's like the stories of the Greek gods, these men and women of superheroes. Y la mitología es una forma de escritura completamente diferente en la cual se ven los dioses y las diosas y todos estos personajes poderosos y grandes. And it reads mythology like the dragon from hell came up and shot an arrow at the god of the heavens. And it describes these outlandish, radical, superhuman events. Y bueno, puede ser un ejemplo como que viene un dios que sale de los infiernos y entonces le lanza una flecha a uno de los dioses que está en el cielo y entonces están atacando y están luchando ahí entre ellos. So there's nothing at all in this passage that we would ever say is mythological in nature.
Y bueno, en este pasaje vemos que no hay nada de mitología en lo que está escrito. In fact, the nature of the language is such that he expects his readers to recognize and know where this was. Y de hecho está escrito de tal manera para que los lectores, al pasar en esa lectura por este pasaje, puedan entender y reconocer que eso fue real. Just like if I told you about something that happened in our community, and I would say, oh, you know, you go up that road to the north, and then you go to the east, and up there is where they found all that gold. You know, describing what you could picture and know. Y de hecho hace una descripción como si nosotros estuviéramos hablando de algo cotidiano y lo que vivimos, ¿no? Por ejemplo, si tomas ese camino hacia el norte y entonces te desvías un poco hacia el este, vas a encontrar oro en ese lugar. So he describes in verses 11 to 14, he names 4 rivers that form the boundaries of the garden of the land of Eden. Y del versículo 11 hasta el 14, de hecho nos describe cuáles son los límites a través de los ríos y los nombres de los ríos que forman el lugar en donde estaba el huerto del Edén. And then he mentions in verse 12, yeah, you remember that land is where gold is so good and the bdellium and the onyx are there. So he describes the resources they would have known about. Y de hecho, ahí en el versículo 12 nos describe cuáles son los recursos minerales que podías encontrar en ese lugar: el oro, el bedelio y ónice. So what I want to point out to you is you can choose to not believe in the Garden of Eden. That's anybody's choice. Y bueno, el punto aquí es que tú puedes creer o no en que el jardín, el huerto del Edén, fue real o no. But there's nothing mythological in the account or the language or the descriptions of the land of Eden. Pero no encontramos ninguna característica mitológica en el recuento que hay acerca del jardín del Edén. So let's see what God provided for man in this place that he gave him. Entonces vamos a echar un vistazo en lo que Dios proveyó para el hombre al ponerlo en este huerto. He says in verse 8, and the Lord planted a garden. Dice en el versículo 8 que el Señor Dios plantó un huerto en Edén. So it shows God going to special work. And it says that he gathered the most pleasing plants and the best trees that are good for fruit. Vemos ahí entonces cómo hay un trabajo especial de Dios en preparar este huerto, donde lo ha llenado de árboles que son para el hombre, que es una vastedad de lo que Él preparó para ellos. Most cities in the world, more modern cities, have what they call botanical gardens, places set aside for people to enjoy. La mayoría de las grandes ciudades en el día de hoy tienen jardines botánicos en los cuales las personas pueden acercarse para disfrutarlo, para pasar un buen tiempo ahí. And it's a special place with unusual trees and bushes and beautiful plants and flowers, every kind of blooming texture you could imagine. Puedes percibir en estos lugares árboles, arbustos, flores, experimentar diferentes texturas y sensaciones simplemente al estar ahí. And you remember what that's like. Gardens are such places of peace, and there's so much oxygen, and there's so much colors of green, and it's just a wonderful place for a person to be.
Y bueno, pues es como un lugar muy hermoso porque no solamente hay color verde, sino también hay muchas flores, muchos colores. Es un lugar en el que hay mucho oxígeno y es muy agradable, muy saludable estar ahí. So it seems from this passage that the man had been created somewhere else in the world outside of Eden, the land of Eden. Entonces, lo que este pasaje nos muestra también es que el hombre fue creado fuera de este huerto, lejos de este lugar. But he was able to see God in this special area preparing this work for his home. Y probablemente Adán estaba desde fuera mirando cómo Dios estaba preparando este lugar para él. So verse 8 says, the garden was east of Eden, must have been right next to Eden, and Adam could see it. Entonces, también nos dice ahí el versículo 8 que este huerto estaba al oriente, es decir, al este, del lado izquierdo de la parte en el Edén. So Adam was placed there, and then his first knowledge of God would be God working and doing some kind of project there. Entonces, al Adán ser traído por Dios a este jardín, nos muestra cómo es que él estaba observando que Dios trabajaba para él, para darle este lugar, para que él pudiera disfrutarlo. So one day Adam gets up and he looks over and he realizes that God's getting ready to do some work. Entonces, un día, este Adán se despierta y ve que Dios está trabajando y está haciendo toda esta labor. God grabs out a big hose and he brings fertilizer and a bag of seed. Ve cómo Dios trae fertilizante y sacos de semillas y está ahí sembrando todo eso. And then God comes pushing an old wheelbarrow and he's wearing a real floppy hat. Y entonces va así con su carretilla y lleva su sombrero de paja. He's got his real old jeans on and he's got his real old t-shirts. It's all stained. Y va ahí con sus pantalones de mezclilla ya todos usados y su camisa ya sucia, manchada también. But why didn't God just speak the garden into existence and it would be fully grown and fully bloomed? Entonces, ¿por qué Dios no solamente con un abrir y cerrar de ojos creó todo eso? Because he just spoke in the world into existence. The heavens and the galaxies and everything happened as a result of God speaking the word. ¿Por qué no solamente habló como para el resto de la creación, que todo el universo, todas las criaturas, todo fue creado por el poder de su voz? ¿Por qué no lo hizo de esa manera también? God planted, though, and he worked the garden because he was showing Adam that he loved him. And love cares and serves another person. Dios plantó este huerto, es decir, trabajó para mostrarle a Adán lo importante, lo valioso que era para él y que estuviera en ese lugar. Love just doesn't give something, but it gives of itself. El amor no solamente da algo, sino que se da a sí mismo. So God is putting Adam through this lesson every day of watching. And I have to say, I love plants and flowers. Y piénsalo de esta manera, Adán estuvo observando cómo Dios plantaba y cuidaba de este jardín y me gusta mucho pensar en ese amor de Dios para con el hombre. But I hate waiting for the flowers to bloom. And every Me- day I go out and look and see if they're coming out yet. Personalmente me gustan mucho las flores, pero lo que no me gusta es esperar a ver si en un día, en el otro, ya abrieron los botones. Me gustaría simplemente ver que ya están ahí, ¿no? So
Adam was learning lessons as every day he watched God for months cultivate this land. Probablemente Adán estuvo mucho tiempo, por meses, observando a Dios cómo había plantado este huerto, estar cuidando de las plantas, de los árboles, todo ahí. Well, let's look at what the garden contained. The first is beauty, which really we've already talked about in verse 9. It was a beautiful place. Y bueno, vamos a continuar viendo qué es lo que contenía este jardín tan hermoso. Y vemos en el versículo 9 que efectivamente era un lugar delicioso, era un lugar muy agradable para el hombre. It says that God caused every tree that is pleasing to the sight and good for food. Entonces Think of the beauty of that. vemos ahí cómo dice que Dios puso todo árbol delicioso a la vista y que era bueno para comer. O sea, vemos que Dios se esmeró y hizo algo muy hermoso de ese lugar. I like to watch golf on TV, and one of the reasons is it's in such beautiful locations. Me encanta personalmente ver el golf en televisión porque hay lugares muy hermosos, lugares muy bonitos. But it's also very, very boring if you walk by and you see golf. They're just standing there. Y de hecho, el simple tiempo que puedas estar ahí es maravilloso el poder contemplar, pero no puedes estar por mucho tiempo ahí. My son could never understand why I would watch golf. He could not imagine that being entertaining to someone. De hecho, mi hijo siempre me dice, ¿cómo puede ser posible que estés viendo el golf? Es tan aburrido. ¿Cómo puedes entretenerte con eso? And I'd be sitting there all intense, and my son would walk by and say, "Are they going to do anything? Isn't anyone going to punch anybody?" De hecho, es como, ¿cómo puedes estar ahí sentado tanto tiempo y esos hombres no hacen nada? ¿En algún momento se van a golpear o van a hacer algo? He was really into wrestling, and that didn't really fit his idea of a sport. A él como que no le gustaba mucho esto, sino más bien como la lucha. By the way, I got to tell you, the best gift I ever brought my son Matthew in all the years of my travel and all over the world Bueno, de hecho, is from Mexico. Ok, de hecho, déjenme decirle esto, que el mejor regalo que le di a mi hijo Matthew lo traje de México para él. I brought him back a Mexican wrestling mask. Le llevó una máscara de la lucha libre. He loves it. Y le encantó. He's now like 38 or 40. I don't know how old he is. Like 40 years old now. Él tiene como 38 o 40 años ahora. And he sent us a picture on Halloween that he wore a mask and a little pair of trunks. And I said, Matthew, don't ever send me anything like that again. Y le mandó de Halloween, le mandó una foto de cómo él está con la máscara de luchador y nada más así sus calzones. Y le dice, por favor, hijo, jamás me vuelvas a mandar una foto de ti en calzón. I can't imagine what that has to do with Genesis, but let's go back to Genesis. No tengo ni idea qué tiene que ver eso, pero vamos a continuar con el libro. Oh yeah, I was talking about the beauty of the garden. That's right. Bueno, estábamos hablando de la belleza del jardín. But he also, the second thing was he provided a variety of fruit. Verse 9, every tree that was good for fruit. Y el segundo aspecto que vemos es que había una gran variedad de frutos. Think of Adam sampling the fruit. Imagínate a Adán probando la fruta. And as he watched these trees, he'd begin to see the little buds and then the beginning of the fruit. And he's waiting as the fruit gets full and mature. Y entonces imagínate a Adán mirando los árboles, los arbustos y cómo vienen los brotes y después va creciendo y eso se convierte en fruta. And I'm sure at one point as the fruit got ripe, God said to Adam, you see all those things? You can eat them.
Y entonces, mientras Adán los va viendo crecer, Dios le And dice, hey, mira, es fruta y la puedes comer. so he had him, pull an apple, and it was crunchy and juicy. And Adam said, "Oh, this is great. I think I'll try the banana now." Y entonces Dios le dice, mira, esta es una manzana. Y entonces él la corta, la muerde, está crujiente, pero a la vez está húmeda, ¿no? Y lo disfruta mucho y después dice, "Ah, a ver, ahora voy a probar un plátano." And the Lord said, "No, no, 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 no. Don't bite the banana. You've got to open it and peel it. It comes in its own package." Y entonces Dios le dice, no, 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 no te la comas así. Mira, tienes que pelarla y ya después te la comes. ¿Por qué? Porque viene en su propio empaque. And then he has the peach and the juice of a peach. There's nothing as sweet as the juice of a ripe peach. Y luego prueba un durazno y con ese jugo dulce y suave del durazno. And then he sees the pomegranate and he picks it. Y luego toma una toronja. And God said, "No, no, you got to break it open and then you pick out the seeds. I don't think it's really worth it, but some people like it." Y luego le dice, no, no te la comas así, tienes que partirla. Y bueno, le puedes quitar o no las semillas. Hay gente que le gusta con semillas. Then he shows him the avocado and he says, "If I had to do it over again, I wouldn't make the pit so big." Y luego toma un aguacate y le dice, creo que voy a volver a hacer ese porque le puse la semilla muy grande. I mean, each meal must have been a delight as God helped him unwrap these gifts that God gave him. Entonces, imagínate qué impresionante y qué maravilloso debe haber sido para Adán el ir probando cada uno de los frutos y sus sabores por primera vez y conocerlos. I love the picture of intimacy and of God's joy at giving something exciting and pleasing to Adam. Me gusta mucho la idea de cómo es que Dios pasaba este tiempo de intimidad con Adán al compartir cada uno de estos frutos y este tiempo con él. Yeah, years ago, when I was pastoring a church up in the San Francisco Bay Area, I came out one morning and someone had left a fruit basket on my doorstep. Hace ya muchos años se acercó una familia, estaba yo en la oficina y dejaron afuera una canasta de fruta. I thought, wow, this is great. And then the first thing I did was take it inside in case it had been delivered to the wrong address. Y entonces lo primero que hice fue agarrar la canasta y dije, no, pues la voy a meter porque igual y se equivocaron de dirección, entonces yo me la voy a quedar. Quick, turn the lights out and pull all the blinds down. Apaga las luces y cierra las cortinas para que nadie sepa. And at that point, my wife and children would say, "What is wrong with you?" Y ya para ese momento mi esposa y mis hijos dicen, ¿qué te pasa? ¿Que estás bien? But the joy of a fruit basket is you get to sample all these different flavors and textures and levels of sweetness. Y lo rico de esta canasta de fruta es la variedad de sabores, de aromas y la riqueza que hay en la fruta. And I remember at least a month or so after that had happened, there was one grapefruit left that had start to get a little moldy and old. Y bueno, también recuerdo que ya había pasado como un mes y todavía teníamos una fruta ahí, pero ya se estaba madurando muchísimo, ya estaba aguadita, ya estaba así como muy madura. And I cut it open and it was absolutely running with juice, bright pink color, and very, very sweet. Y cuando la partí, por dentro estaba rosa, jugosa y muy deliciosa. I mean, we have to ask, what can we learn from God going to these lengths to supply this to Adam? Entonces hay que preguntarnos, ¿por qué es que Dios, para qué hizo Dios todo esto
al proveerle a Adán esta riqueza y esta vastedad. Why did God even care that the garden was pleasing to Adam? I mean, why did he even be concerned? ¿Por qué a Dios le importaría que hubiese un jardín así tan agradable para Adán que él pudiera disfrutar? This shows something of God's nature, that he's a God of variety and beauty and love. Esto nos muestra una variedad en el amor y en el cuidado que Dios tiene para el hombre. And we are surrounded by evidence of God's love, just like that. Y nosotros estamos rodeados de la evidencia del amor para con nosotros. Think of the world he's placed us in. Nada más, fíjate en el mundo en el que vivimos. I love that every 24 hours we get a fresh day to start anew. Me encanta que cada 24 horas tenemos un día fresco y nuevo para disfrutar. And every 7 days we get a new week, and every 30 days we get a new month. Cada 7 días tenemos una nueva semana y cada 30 días tenemos un nuevo mes. Every 365 we get a new year. Y cada 365 días tenemos un nuevo año. And I believe that God built in a rhythm of grace to the world that he created and put us in. Y creo que Dios puso un ritmo de gracia para que podamos ir disfrutando de estas cosas en la creación. He put us in a position where we can always have hope for a new experience and a new set of choices. Y Él nos ha puesto en una posición en la cual podemos experimentar todas estas cosas nuevas y tener estas opciones. And then think of the beauty. And why did God create all the colors that he did and all the textures? Y piensa en esto, ¿cómo es que Dios creó todos esos colores, todos esos sabores, esas texturas? Think of the complexity of our bodies. Piensa en lo complejo que son nuestros cuerpos. If we could pull back our skin, and we can do this, of course, through imaging, we could look right at the incredible complexity that God created even our hand to function. Si pudiéramos quitar la piel de nuestra mano y nuestro brazo, podríamos ver la complejidad con la cual está diseñado y creado esa parte del cuerpo. I even think about the depths at sea, miles, kilometers deep, where nobody could ever see any of the complexity that God created until just the last 30 years. También me hace pensar en la vastedad y lo profundo del océano, que son kilómetros y kilómetros hacia abajo, en los que hasta hace 30 años nadie sabía cómo era el estar allá abajo. And think of the complexity of our galaxies and the solar systems that have to be the most accurate timepiece, so everything flows and orbits at exact the right time so the temperature can stay just what is to create life and support life. Pensemos en la complejidad que tiene nuestro sistema solar, la galaxia, el universo. ¿Cómo es que en nuestro sistema solar todo tiene que estar en su lugar, en la distancia correcta, para que pueda funcionar de la manera que lo hace hasta el día de hoy? I even read an article recently somewhere that scientists had made some new discoveries about the complexity of our world. Y recientemente leí un artículo acerca de unos científicos que hablaban de la complejidad que tiene nuestro mundo. And he was saying that the complexity of the solar systems and these planets that are speeding around these stars is very much like the complexity within the atom on a very tiny basis. Que así de complejo como es el movimiento de rotación y de traslación de los planetas alrededor del Sol y de nuestra Tierra, es en algo micro
como sucede adentro en el átomo. I mean, when you think of the colors, why did God even care that man live in such a beautiful environment? Y cuando piensas acerca de los colores, ¿cómo es que Dios se le ocurrió hacer eso para ponerlo en todo el ambiente como está? Why did God build exquisite taste into food to please us? ¿Cómo es que Dios puso en la comida los sabores exquisitos para que nosotros con nuestros sensores en la lengua podamos disfrutar de eso? Think of the flavor and the textures and the different experiences and sensations that God gives us through the things we enjoy. Piensa en los sabores, las texturas, los olores y cómo es que Dios creó todo eso para que nosotros podamos disfrutarlo en conjunto. Why did God build the power and the fun and the joy that he did into the sexual experience for mankind? ¿Cómo es que Dios diseñó la experiencia sexual para que también podamos disfrutarla? And that says so much about God that he wants mankind to know the ultimate in passion and intimacy and shared love. So he gave that gift. Entonces, el amor de Dios para que nosotros como seres humanos podamos experimentar al compartir en esta parte de la sexualidad y disfrutarlo también. I just have to say, if I were God, I never would have trusted sex to people like you and me. Déjenme decirles que si yo fuera Dios, nunca les hubiera confiado el sexo a ninguno de nosotros. I mean, it's a powerful, powerful thing that has the potential for fallout because our world is imperfect. Porque tiene todo el potencial para destruirnos al hacer un uso inadecuado de este. But God wants man to know the best of the best of the best because he loves us. Pero Dios tiene lo mejor de lo mejor de lo mejor para nosotros, para que podamos disfrutar de ello. So this shows God's plan for significant relationship with man. Entonces, esto nos muestra lo importante y significativo que es para Dios el que nos relacionemos con Él. So in verse 15, Genesis 2, God charged Adam to keep it and cultivate the garden. Entonces, en el versículo 15, Dios le encarga al hombre para cuidar de este jardín. So that set up a relationship that God not only planned to give it to him, but Adam was responsible for how the gift God had given him. Por lo cual vemos que Dios no solamente preparó este huerto para que el hombre pudiera disfrutarlo, sino también lo pone a cargo de él para que pueda también ser responsable. They'd say, well, how are the palm trees doing? They look a little dry. We better water them a little bit. And they would have this discussion back and forth over a common love. Porque vemos cómo es que probablemente a Adán así se le queda viendo, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Y estas plantas que se están secando qué? Bueno, pues hay que echarles agua. Tienes que cuidar de ese lugar. So a passage like this gives us a snapshot of God, just a picture of him at work from which we can learn so many things. Entonces, en este pasaje nos da una imagen, nos da una fotografía muy clara de quién es Dios y lo que Él quiere para nosotros. He's a God who loves beauty and he loves diversity. Es un Dios que
se deleita en la diversidad y en la belleza. He loves to give and to delight us. Le encanta el darnos y deleitarnos. Now, I need to obviously point out, I don't need to point it out, that we live in a broken world, don't we? Y bueno, también es necesario señalar claramente que vivimos en un mundo caído. The environments that we observe are not functioning like God created them to function. Los ambientes en los que vivimos no están operando de la manera que Dios los había diseñado para que así fuese. There's no doubt we can see God's fingerprints in the beauty around us. Es como que podemos ver las huellas de Dios en la creación alrededor de nosotros. But we also acknowledge that the weather and the forces of the earth can create terrible destruction and death among us. De la misma manera podemos ver cómo las fuerzas de la creación en la naturaleza hace que sucedan cosas que pues son peligrosas, ¿no? Para el hombre. Scripture teaches that when Adam and Eve sinned, it wasn't just man that was negatively affected by that sin. La Biblia nos enseña más adelante cómo es que el hombre y la mujer al pecar no solamente trajeron efectos negativos sobre de ellos. Scripture says that even creation itself suffered a loss and a brokenness that it hadn't had before. La escritura nos enseña cómo es que la tierra también está bajo esa maldición y sufre dolores como nosotros. And so not only does mankind need to be redeemed, but this whole world needs to be redeemed. Y no solamente el ser humano necesita ser redimido, sino toda la creación. So it's so important that we acknowledge tragedy can happen and there are great extremes in our environments. That wasn't God's intention. Entonces es importante saber y hacer saber que todos estos desastres naturales y lo que pasa en el ambiente en el que vivimos no es algo que Dios había preparado para nosotros. God sent Jesus. Por eso Dios mandó a Jesús. This world, and neither are we what God created us to be. Ni nosotros ni este mundo somos lo que Dios creó. Someday, scripture says there'll be a new heaven and a new earth, which God will have restored. La escritura nos dice que nosotros seremos renovados y que esta tierra va a ser renovada también. So it's so important that we see and acknowledge to God the goodness that He's put in our lives. Entonces es bueno el que podamos reconocer la bondad de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. You may be thinking, oh, wait a minute, this guy doesn't know what I deal with and where I have to live every day. Y tú puedes pensar, bueno, pero tú pues ni siquiera sabes las cosas por las que yo tengo que pasar y lidiar y el lugar en el que estoy viviendo. And you're right, I don't know, but I still believe that God is a God of beauty. Y es cierto, no lo sé, pero sigo creyendo que Dios es un Dios de belleza. And in the midst of the toughest that life gives you, you can say to God, Lord, I need to see your tenderness or your beauty somehow today. Y no importa el lugar en el que estés, puedes decirle a Dios, Señor, quiero que me muestres la belleza, el amor y el cuidado que tienes para conmigo. And I tell you, if you reach out to God and you ask Him to show you His hand and His goodness, in the midst of the world you live in, you can see little glimpses. Y estoy seguro de que si tú le pides a Dios que te muestre
ese amor, ese cuidado, esa bondad, aunque sea en un pequeño destello, pero Él te lo va a mostrar. I know that life can be so tough and so painful, and we can find ourselves so full of disappointment and confusion. But there's so much more to be grateful for. Sé que tenemos circunstancias y vivimos en lugares en los que pueden ser muy difíciles y tener muchas complicaciones y problemas. Sin embargo, también sé que el Señor es bueno y que el Señor tiene cuidado de nosotros. I believe that right where you are, in the midst of the worst, almost the worst maybe that our world can give, God can show you a look or a feel or a thought, and your reaction is, God is with me today. Y creo que si tú se lo pides, Dios puede mostrarte su amor a través de un pensamiento, de un recuerdo, de una sensación que apunte hacia Él, hacia su bondad. Our hope is in God's goodness and his trustworthiness that he'll do what he said he'll do. Nuestra confianza y esperanza está en que lo que Dios dice es cierto, es verdadero y se cumple. Well, I think a look like this of what God has done can maybe shake us a little bit to think differently about things around us. Y creo que al hacer este ejercicio y echar una mirada a lo que Dios hizo en el jardín del Edén, puede nosotros ayudarnos a recordar que Él está con nosotros todos los días. Let's pray together. Vamos a orar. Lord Jesus, I'm so thankful that you know everything about everyone that's listening to this today. Señor Jesús, te agradezco porque sé que tú estás en conocimiento y al pendiente de cada una de las circunstancias que estamos viviendo cada uno de nosotros. You know which ones, Lord, have been crushed with pain and unfairness and disappointment. You know which ones have no hope inside today. Tú sabes, Señor, quiénes son los que no tienen esperanza en esta mañana, pero también a quienes nos has dado esa confianza, esa seguridad de que tú eres bueno, de que tú eres fiel, de que tú eres digno, de que confiemos en ti. For the crushed and the overwhelmed and the broken, I pray that you would shine a glimmer of hope in those hearts today. Para aquel que está molido, que está abatido, que está triste, te pedimos, Señor, para que seas tú trayendo tu presencia en su vida y mostrándole que tú eres real. I pray, Lord, that these folks who have to experience some of the worst that man could do would somehow, by your power, know about the best that you've done for all of us. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están dentro de la prisión, que están en una de las peores situaciones en las que una persona podría estar. Ahí mismo, Señor, seas tú llevando esa esperanza y ese aliento, Señor, y recordándoles cuánto les cuidas y cuánto les amas. Lord, we get so overwhelmed by the strength of the world around us and our weakness. But today, Lord, let us know about your love and your care, I pray, in our hearts. Y que la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesús y que toda la vida que tú tienes preparado para nosotros y todos los bienes y las bendiciones y la provisión que tienes, la podamos experimentar, Señor, día a día. And we ask all these things in Jesus' name, amen. Te pedimos cada una de estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amen.